Bien, buenos días chicos, espero se encuentren bien. Hoy pues vamos a seguir avanzando en cuanto a los temas de esta cuarta unidad, cuarto bimestre. Y hoy vamos a tocar un tema un poquito delicado, controversial, ya que si lo tomamos o lo vemos de un punto distinto, pues lo podemos ver como un poco ofensivo, quizás, si por los temas que se abarcan dentro de, porque esto la forma o por cómo es nuestro país, que vivimos dentro de tantas culturas, dentro de tantos grupos sociales distintos, con muy poco aceptación uno del otro, y esto pues crea que el hablar de ciertos temas o el hablar de ciertas culturas, referirnos a ellas, en muchas ocasiones lo hacemos de una forma inadecuada, y esto pues hace que ciertas personas o ciertos comentarios más que todo creen controversia, los tomen como discriminación, como racismo, y pues ofendamos a ciertas personas. Entonces, sin más preámbulo, pues espero desde ya que el tema vaya quedando claro. No es tan complejo como tal, pero sí bastante sensible. Entonces vamos a entrar de lleno. Hoy pues vamos a abarcar el tema del etnocentrismo. Su mismo nombre indica, es la tendencia a convertir el propio modelo cultural en el centro y eje desde el cual se analiza y se juzga a los pueblos y a las culturas diferentes, especialmente a lo referido al lenguaje, las costumbres, comportamiento o religión. Ahora bien, ¿por qué yo dije que era controversial? Porque en muchos casos no ponemos en práctica, o las personas de nuestro alrededor no ponen en práctica el respeto ni la tolerancia. Entonces caemos en esto, el etnocentrismo, el creer que nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestra forma de comportarnos, de hablar, es la correcta, y lo que hace una persona del grupo garífuna, del grupo ladino, del grupo maya, del grupo xinca, es incorrecto y es de cierta forma inmoral, sin que nosotros conozcamos a profundidad el por qué ellos se comportan así, el por qué ellos tienen esas costumbres, esas tradiciones. Únicamente lo que tenemos que hacer acá es el respetar, aunque nosotros no estemos de acuerdo o no compartamos lo que estas personas hacen, dicen o quieren o buscan. Entonces hay que tener mucho cuidado en esto, y esto pues conlleva a otros procesos o otros actos que los vamos a ver a continuación. Les voy a ir leyendo esto. Es la creencia de que la forma de pensar y el estilo de vida del grupo étnico y o cultura al que se pertenecen es lo normal. Se interioriza un conjunto de valores, prácticas y hábitos que hacen que las personas adapten los modos de comportarse del grupo en el que han nacido sin cuestionarlos. Hasta cierto punto, la tendencia al etnocentrismo es lógica en el proceso natural del aprendizaje humano. ¿Qué significa esto? Si, por ejemplo, una niña nace en una familia ladina en Chiquimula, la familia extendida se identifica como ladina, vive en un barrio donde la mayoría de familias son también mestizas, y en el centro educativo al que asiste la mayoría de estudiantes y docentes son ladinos. Lo más lógico es que adopte la cultura ladina como forma natural de vivir. Desde esa visión del mundo observará a otras personas que le parezcan diferentes y también la interpretará y valorará. Pues el etnocentrismo consiste en creer que el contenido de mi pensamiento es lo normal, impidiéndome reconocer que cada cultura tiene su propio modelo cultural con el que interpreta el mundo y la realidad. Para comprender estos conceptos podemos imaginarnos que todo el contenido del iceberg, que esto lo vamos a ver nosotros el día miércoles en la reunión de Meta, y les voy a explicar esto del iceberg y les voy a ir haciendo el gráfico y cómo
funciona. Esto es una técnica bastante fácil de comprender y que lo hace bastante interactivo y descriptivo a la vez. Entonces acá nos muestra a nosotros un ejemplo del etnocentrismo. Les dije desde un principio que este era pues un tema fuerte, sensible, por la forma en que he puesto o me he topado los ejemplos. Ejemplo 1 es: a mí ya no me gusta juntarme con mi primo Julio Roberto, porque su mujer es gringa. Ahí, solo con el mencionar la palabra gringa ya caemos en racismo. Es rara, si ella es re bonita, alta y canche, pero ha convertido a mi primo en un mandilón, porque es una mujer muy fuerte, que lo dominó, siento yo. Además, él siempre ha sido un hombre muy correcto y esa gringa, nuevamente, a mí se me hace que es chuca, porque ni siquiera se peina, yo no sé cómo está criando a sus hijos, a mí sí que no me da confianza. Para ponerte un ejemplo, el mes pasado los invitamos al cumpleaños de mi patoja. Mi señora se echó un pollo en crema riquísimo, con sus respectivas tortillas. Aguante que ella no se las comió porque no muy le gusta, y dijo que si no le dábamos pan integral, ¿qué se cree esa? Yo no le estoy dando tanto permiso a mis hijos a que se junten con los patojos del Julio Roberto, porque a saber qué costumbres van a haber en esa casa. Acá nos damos cuenta que la persona practicó el etnocentrismo bueno, las dos, de ambas partes practicaron el etnocentrismo. La primera porque no acepta la forma de vida de la otra persona, y la otra también al mismo tiempo, puesto que que vive en su burbuja y cree que lo único de su cultura, que se practica en su cultura, pues es lo correcto. Y esto, como les dije en un principio, al decir la palabra gringa, chuca o re bonita, etcétera, etcétera, pues ya caemos nosotros en los actos de racismo y discriminación, como lo vamos a ver en esta infografía que les coloco acá, en la cual ponemos nosotros en práctica 5 términos que son las problemáticas que afectan las relaciones étnicas en Guatemala. Puesto que estos problemas, como ya lo vemos, en primer punto es el etnocentrismo, que es en el que profundizamos hoy, pero esto conlleva racismo, discriminación, que son directamente afectados por los prejuicios y los estereotipos. Entonces vamos a tener que el racismo es el conjunto de ideas que influyen en las personas. Se clasifica a los seres humanos en grupos distintos, se considera a unos inferiores o superiores que a otros. Ya vemos de que primero esta persona, que por la forma en que habla y a cómo se describe a sí misma, pues la podríamos catalogar como indígena, se cree en cierto aspecto inferior a la gringa, como ella lo dice, o si nos pondríamos del lado de la gringa, pues sería exactamente lo mismo, se cree inferior al grupo indígena. Entonces ahí caemos en racismo. Posteriormente vamos a tener la discriminación. Son tratos en forma desfavorable a causa de prejuicios generalizados por pertenecer a una sociedad considerada distinta e inferior. Nuevamente, como lo veíamos en el ejemplo, acá la discriminación la hicimos o la persona en el ejemplo la hizo porque catalogó a esta persona por el simple hecho de decirle a gringa de bonita, de esbelta, de tanto acá allá, y eso ya es un acto de discriminación, lo que nos conlleva a un prejuicio, que es una idea o juicio preconcebido sin antes permitirse conocer la realidad, puesto que acá la persona habló únicamente con lo que ha visto, no se ha tomado la molestia de convivir, platicar, pasar tiempo con las otras personas para conocer el porqué de esas sus actitudes, el porqué de esa su ideología, el porqué de su comportamiento, etcétera, etcétera. Es fácil venir y decir que cierta persona se comporta así o cae mal acá, pero no sabemos el porqué. Y entonces nosotros ya caemos en tener prejuicios
poner en práctica la discriminación, y aún más grave podemos llegar al punto del racismo. Pero esto a la vez se fundamenta lastimosamente en los estereotipos, que es una creencia generalizada. Sucede cuando se le atribuye una misma característica a todos los miembros de un grupo sin conocerlos realmente. Como les mencionaba anteriormente, pues el único punto de mencionar gringa, y ella generalizó, tuvo su estereotipo y prejuicio de que, perdón nuevamente la redundancia, generalizó de que el grupo social gringo son así, tuvo el prejuicio de decirle las cosas, cayó en la discriminación y en el racismo, y a la vez en el más grande, que es el etnocentrismo, que lastimosamente en nuestro país es de doble vía. ¿Qué quiero decir que sea de doble vía? Lo reciben tanto, por ejemplo, pongo el grupo maya como el grupo ladino. El grupo maya se lo tira al ladino y el ladino se lo regresa al maya, y así sucesivamente. Entonces tenemos las dos vías, los dos grupos sociales que entre sí viven practicando el etnocentrismo, el racismo, la discriminación, los prejuicios, los estereotipos, unos con otros. Esto hace que nuestra sociedad se vea un poco, de cierto punto, sin avances y sin poder vivir en una cultura de paz, que también en su momento pues se tocó en una de las guías del segundo bimestre. Entonces, cualquier duda que tengan, ya saben que me pueden consultar por medio de las redes sociales. Igual el día miércoles pues vamos a trabajar la actividad del iceberg con ustedes, para que podamos comprender y profundizar en estos aspectos. Siempre recuerden seguirse cuidando a sí mismos para cuidar a sus seres queridos, a su familia, a las personas cercanas, y seguir avanzando con sus tareas. Por favor, chicos. Feliz día.